Hola, estamos en vivo. Buenas tardes y buenos días. Soy Mari Carmen Grisolía, minovedeta.com, y aquí estoy como todos los jueves transmitiendo en vivo desde mi página de Facebook en facebook.com/minuevadieta. Arranco así rapidísimo porque estoy retrasada, estoy arrancando tardísimo, así que disculpen las que estaban pendientes. Normalmente tenía que haber empezado hace 15 minutos, pero bueno, es que quiero contarles hoy algo súper especial. Es decir, el tema de hoy está muy especial y nada, que me emocioné mucho y me fui por los parales buscando y mirando lo que les iba a contar y quería prepararlo muy bien. Así que bueno, se me hizo un pelo tarde, además de que se me ocurrió a último minuto, como siempre me pasa, prepararles otras cosas especiales para mostrarles hoy. Así que bueno, mil cosas de qué hablarles, pero voy a entrar directo al tema de hoy. Gracias por sus likes y sus corazones. Fíjense, hoy cambié de locación para que no me dé el sol aquí en el ojo como me ha dado las últimas veces. Me va a dar de frente en un rato, pero bueno, vamos a ver si me deja andar bien. Hola María José y hola Rosángela, besitos para ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de adicción a la comida. Como les dije, quiero entrar en tema de una vez y al final los voy a invitar a que se unan a una cosilla que les preparé, pero bueno, eso les digo al final. Vamos a hablar de adicción a la comida. Y bueno, una de las cosas que tengo es la computadora que tengo acá, porque lo que quiero mostrarles, quizás encontré cosas muy interesantes. Y entonces hay unas cositas que les quiero leer. Ya, me dejo de bla bla. El caso es el siguiente. ¿Existe o no existe la adicción a la comida? De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué dice la ciencia sobre este tema? ¿Cuál es la conclusión? ¿Y cómo nos afecta a cada uno de nosotros? ¿Cómo les afecta a ustedes? ¿Cómo me afecta a mí? Hola Rosa y hola Marga. Bueno, voy. Primero hablemos de la adicción en general. ¿Okay? Vamos a hablar... Para poder entender este tema de la adicción a la comida y de tratar de entender si existe o no existe y entender lo que dicen los estudios, particularmente un estudio que salió la semana pasada, o semana antepasada, salió ahorita, que es una revisión general de los estudios que han hecho sobre este tema, que tiene una conclusión muy clara y, bueno, un poco sorprendente la verdad. Vamos a entender un poco a qué se refiere con adicción. ¿Qué es eso de adicción? Y hay, bueno, adicción, un comportamiento adictivo es un comportamiento que nos hace, frente a una droga en principio, ¿sí? A una sustancia de abuso que se llama, nos hace consumir esta sustancia o, o la droga como tal de una manera habitual y descontrolada. Es decir, hay una pérdida de control asociada a ese consumo y hay un comportamiento que es automático. ¿Okay? Esa es la palabra que está buscando. Un comportamiento que es automático, o sea, que yo voy y lo busco ya, o sea, no es algo deliberado, sino que es automático. Básicamente lo hago porque no lo puedo impedir y además no lo puedo controlar, ¿okay? Eso es un comportamiento adictivo. Y hay un punto sobre esto del comportamiento adictivo que nos interesa para la parte del comportamiento con la comida en particular, que es que algo que todos sabemos, pero que quizá nunca pensamos, y es que no todo el mundo se hace adicto a una droga. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? ¿Por qué no todo el mundo es drogadicto? Porque si bien todos tenemos acceso al alcohol, por ejemplo, para ponerlo fácil, no todos nos volvemos alcohólicos. ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Qué es lo que hace que haya gente que se vuelve alcohólica y otra gente que, aunque el alcohol está igual de disponible para todo el mundo, no se vuelve alcohólica? Y lo que ocurre es que existe una vulnerabilidad a la adicción. Es decir, van a haber personas que son más vulnerables o que tienen una propensidad, son más propensos a volverse adictos, y otras personas que no. María José, estás hablando de que cada cerebro funciona distinto, correcto, y hay hormonas y hay cosas, sí, lo vamos a ver. Entonces existe esta vulnerabilidad o esta propensidad a ser adicto.
¿ok? ¿Cómo saber si nosotros somos ese tipo de personas, las personas que somos vulnerables a ser adictas o no? ¿Cómo saber si ustedes que están viendo esto son personas vulnerables a ser adictas o no lo son? O sea, hay una teoría que se llama la teoría de los tres factores, que es básicamente los pedacitos que les quería leer, porque no quiero decírselos tal cual como son, que indica que esa vulnerabilidad o esa propensidad, propensidad existe como palabra, ¿verdad? Es una palabra, propensidad. Propensión. Es propensión, no es propensidad. Bueno, propensión o esa vulnerabilidad a ser adicto depende de tres factores, ¿ok? Depende de tres factores y eso es lo que voy a decir. El factor genético, aquí tengo mi compu. Hay un factor genético que es básicamente el 50% de esa propensión que podemos tener a ponernos adictos. Predisposición, gracias. Predisposición está mejor. Entonces, la genética es la mitad. O sea, por una persona que se termina volviendo adicta a algo, la mitad de la culpa la tuvo la genética, ¿ok? Los genes. Entonces, hay un factor genético que es importante. Y la parte genética está establecida por el hecho de que las personas que tienen esta predisposición a ser más, a volverse adictas a algo, hay un problema a nivel, pues un problema si eventualmente se termina volviendo adicto. Que a nivel genético, en el cerebro los receptores de dopamina no funcionan muy bien. La dopamina es el neurotransmisor, la hormona de sentirnos bien. Entonces, hay un grupo de personas, hay ciertas personas que por genética los receptores de dopamina cerebrales no funcionan muy bien y no reaccionan o no se estimulan mucho con la dopamina. De manera que las cosas que hacen sentir bien a una persona que no tiene esta parte genética de esa manera, a una persona que sí la tiene no le produce mayor placer. Y entonces estas personas son más propensas a buscar un placer extra con sustancias de abuso, con drogas, que le van además a estimular otras partes del cerebro, los receptores de cannabinoides, que están asociados a ese comportamiento adictivo. ¿Okay? Entonces las personas que tienen estos genes de esta manera, que tienen una menor propensión a sentir placer con los niveles normales de dopamina, tienen entonces una predisposición genética importante hacia la adicción, a volverse adictos con algo. ¿Okay? Esa es la mitad. Y la otra parte, la otra mitad, son otros dos factores que pueden entrar en juego a la hora de determinar si una persona va a ser más propensa o va a estar más predispuesta o va a ser más vulnerable a volverse adicta. El otro factor es el ambiente, ¿sí? Factores ambientales. Sí, esta parte sí la quiero leer porque, bueno, la disponibilidad, por supuesto, de las drogas, pero la disponibilidad es la misma para todo el mundo, prácticamente, va a haber, dependiendo de cierto tipo de drogas, hay personas que por las condiciones socioeconómicas que viven, por el historial, etcétera, van a estar más predispuestas, sobre todo cuando hablamos de drogas ilícitas, pero si es el alcohol, por ejemplo, estamos todos igualmente expuestos. Y otros factores personales, como por ejemplo la impulsividad, la búsqueda de recompensas, la respuesta al estrés, la parte del estrés es importante como factor ambiental, el estatus socioeconómico, lo que les decía, relaciones familiares o relaciones interpersonales deficientes o pobres, no suficientemente satisfactorias a nivel emocional, estresores externos como problemas financieros, problemas familiares, y todo eso, el estrés crónico, ¿sí? Las preocupaciones permanentes, todo eso lo que puede hacer es que a la larga eso modifica la bioquímica cerebral, activando patrones adictivos, haciendo que cerebralmente cambie la respuesta a esos factores. Un cerebro que permanentemente está respondiendo al estrés, permanentemente, va a producir una química cerebral y va a activar ciertos patrones de respuesta cerebral que van a aumentar esa predisposición a un comportamiento adictivo. ¿Okay? Y también esta parte del factor ambiental, para ver si la persona va a ser más predispuesta o menos predispuesta a desarrollar una adicción, implica que un estrés permanente también va a hacer que la persona sea menos capaz de controlar, se vuelva más impulsiva
y se hace menos capaz de controlar o de tener ciertos comportamientos de manera deliberada. Entonces eso lleva un poco a esa pérdida de control y a esa impulsividad que son característicos de un comportamiento adictivo. Y lo otro, el tercer factor, porque esta, como les digo, es la teoría de los tres factores, es la exposición repetida a la droga. Exposición repetida a la droga, es decir, un consumo de esa droga que al comienzo puede ser deliberado, es decir, puede ser a propósito, lo hago, estoy bajo control, decido consumir esta droga. Si eso se produce de forma constante, de forma repetida, eventualmente va a llevar a modificar esos patrones cerebrales y va a producir, va a ir poco a poco conllevando a que ese comportamiento deje de ser deliberado, deje de ser controlado, deje de ser consciente y se vuelva automático e incontrolable, que es lo que define la adicción, ¿okay? Es un comportamiento compulsivo, como les decía. Entonces, estos tres factores pueden hacer, son los que van a afectar qué tan predispuesta va a estar una determinada persona a volverse adicta a una droga, en principio. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta ahora? Por favor, un like para yo saber, o un sí, si no sé qué es más fácil, si darle al botoncito del like probablemente es más fácil, o escribir, si me van siguiendo, y sobre todo, porque yo cuando esto lo quise apuntar para leérselos directamente, pero me pareció demasiado interesante, y me vi reflejada en varios de esos aspectos. La parte genética no lo sé, no lo podemos saber a menos que hagamos un estudio ya directo genético. Pero la parte de los estímulos ambientales y la parte comportamental y la parte de la exposición repetida sí que me veo muy identificada, y en otros casos de drogadicción reales que conozco veo muchas cosas, ¿no? Quizá algunos de ustedes se ven allí también. Ajá. Entonces, habiendo entendido lo que es una adicción y habiendo entendido que van a haber ciertas personas que van a ser más propensas a desarrollar adicción que otras por causa de estos tres factores, nos preguntamos entonces, ¿será que la comida puede producir adicción? ¿Será que existe la adicción a la comida? Y como lo decía cuando no sea el tema del live de hoy, muchos lo decimos, ¿no? Yo soy adicto a la comida, yo no puedo dejar de comer. Lo decimos medio en broma, medio en serio, ¿no? Lo decimos pensando que no tiene nada raro, es normal. Al final es comida, la comida no es una droga, la comida es comida, ¿ok? Y simplemente me gusta mucho, si abro el pote de Nutella no puedo parar, etcétera, y nos reímos y tal. Pero en ciertos casos, cuando nos damos cuenta de que cierto tipo de alimento quizá no nos hace bien, nos hace daño, queremos adelgazar o lo que sea, y queremos dejar de comerlo, encontramos el problema. Y ahí deja de ser gracioso, ya no es una broma, ya empieza a ser un problema real. Oye, no puedo dejar de comer tal cosa, o me cuesta mucho, o cuando no como tal cosa, me siento mal, o tengo un antojo horripilante. Y caemos en el antojo y vamos a la panadería a comprar el pan, o vamos a comprar el pote de Nutella, o cuando vamos a la casa del amigo y nos presentan la galleta, no me pude contener a pesar de que sé que es algo malo para mí. Eso es un poco como un comportamiento adictivo y no es nada gracioso. Entonces, en ese punto, ¿qué hacemos? ¿Existe o no existe? O sea, la ciencia se ha hecho esta pregunta: ¿realmente existe la adicción a la comida? ¿Se puede decir que la comida es una droga? Hace tiempo ya que la ciencia se ha preguntado esto, y uno de los primeros estudios así serios, digamos más en donde se asomó la posibilidad de que la comida pudiese desatar un comportamiento adictivo, es del año 2008, ¿okay? O sea, hace 10 años. Hace 10 años. Y en ese estudio los autores se planteaban, bueno, quizá exista una adicción a la comida, y si fuera así, ¿cuál es la característica que tiene un alimento para desatar esa respuesta adictiva? ¿O qué característica es la que tiene el alimento que lo hace potencialmente adictivo para las personas vulnerables? ¿Okay? Ya entendemos que no es todo el mundo que va a caer en esto, ¿okay? Son ciertas personas en las que se reúnen un montón de características de las que hablamos hasta ahorita. Entonces, bueno, en este estudio lo que quisieron es, digamos, se empezó a ver que hay una cierta relación entre el comportamiento adictivo y la adicción a las drogas normales, las drogas reales, con ciertos comportamientos alimentarios.
¿sí? Básicamente, sobre todo, la pérdida de control, ¿no? Esta automaticidad a la hora de comer algo y la pérdida de control, sobre todo en el caso de las personas que sufren trastorno de atracón o binge eating, que se llama en inglés, pero es el atracón, ¿okay? Hay una pérdida de control real y hay una automaticidad a la hora de comer. Te vas a comer y después que te lo comiste es que te das cuenta, miércoles me comí tal cosa o me comí todo el paquete cuando no quería, ¿no? Una automaticidad y una pérdida de control. Ajá, y María José está ahí indagando cosillas, ya lo voy a decir. Ajá, entonces, en ese estudio del 2008, pues se empezaba a indagar sobre esto, se decían, bueno, hay un comportamiento que se asemeja al comportamiento con la adicción a las drogas, hay reportes, a la gente, no hay estudios científicos, pero la gente dice que cuando se quita ciertos alimentos, siente unos síntomas que se parecen muchísimo al síndrome de abstención, ¿no? ¿Lo han vivido ustedes? Dejar de comer, cuando se tratan de quitar el pan o se tratan de quitar el azúcar y sienten que se marean, que les hace falta, que no pueden, que se quedan sin energía. Levanten la mano, y levantar la mano quiere decir que escriban algo allí o que pongan la manita o que me den un like para yo saber que en efecto ese es el caso de ustedes. Rosy me dice si le puedo subir el volumen. No, no sé cómo se hace. Yo le puedo cambiar el volumen, pero es para yo escuchar y lo tengo sin volumen para que no suene nada. Me puedo acercar quizá un poquito. Me puedo acercar al micrófono. Así. Así estamos más cerquita. Me puedo acercar al micrófono, pero no sé cómo subirle volumen. Es el celular. No sé cómo subirle volumen. Ok, entonces, hay gente que reporta entonces esta sensación de abstinencia, muy similar al caso de las drogas, y hay algunos estudios científicos en ese momento del 2008 que ya empezaban a reportar analogías de la parte cerebral, del comportamiento, del funcionamiento del cerebro respecto a la comida, analogías con el funcionamiento del cerebro en el caso de una persona que está drogadicta. ¿Okay? Eso fue en el 2008. Más recientemente, en el 2013, otro estudio viene, o sea, otro grupo de investigación viene y dice, ok, vamos a estudiar esto un poco con más detalle. En el estudio del 2008 ya se empezaba a asomar, creemos que la razón es esta característica particular de los alimentos que puede ser que los estén haciendo adictivos. Entonces, en el 2013 retoman eso y dicen, ok, vamos a suponer que lo que hace que un alimento sea adictivo no es la cantidad de calorías, no es los macronutrientes tampoco, ¿ok? Sino que ni tampoco es el sabor. No es el sabor, no son las calorías y no es la distribución de macronutrientes, es decir, no es la cantidad de proteína, no es, sino una característica en particular que es la que se venía sospechando desde antes. Y agarraron entonces con un grupo de personas obesas o con sobrepeso o con obesidad y le hicieron un estudio durante 4 semanas, me parece. Primero, y les daban una comida en la mañana, ¿okay? Una comida en la mañana que tenía 2 grupos lo hicieron. Primero ponían, o sea, dividieron 2 grupos, ¿okay? A las personas. A este grupo le daban la comida con la característica 1, no les voy a decir todavía cuál es, y a este grupo le daban la comida con la característica 2, ¿ok? Las comidas eran todas del mismo sabor, igual de ricas, las mismas calorías, los mismos macronutrientes. Lo que variaba era esta característica en particular. Y este grupo la tenía con la característica 1, este grupo la tenía con la característica 2. Y luego intercambiaban los grupos para que no hubiesen diferencias individuales. El caso es que estudiaron que cuando los alimentos que tenían la característica 1 producían en el cerebro mayor actividad cerebral a las 4 horas de haber consumido el alimento, la comida, mayor actividad cerebral en las zonas en las que se maneja las recompensas y los antojos, las ganas de comer algo, ¿okay?
o sea, de los alimentos, independientemente de la cantidad de calorías, por la misma cantidad de calorías, misma distribución, mismo sabor, igualmente ricas, la palatabilidad la misma, y lo que cambiaba era la característica esta, que todavía no les he dicho cuál es, y los que tenían esa característica en particular, al cabo de 4 horas, producían esa mayor actividad cerebral en la parte de las recompensas, en la parte de los antojos, y la gente reportaba que tenía más hambre. ¿Okay? Más hambre, más ganas de comer porque más antojos al grupo que comía esa comida con esa característica. Y vuelvo a repetir porque es importante, independientemente de las calorías, independientemente de la distribución de macronutrientes, independientemente del sabor. Para que sigan diciendo por ahí que las calorías son lo que importa. No son lo que importan las calorías. Ese fue el estudio de 2013, de manera que allí ya se vio, en efecto, una evidencia mucho más clara y mucho más concreta y bastante más inequívoca de que los alimentos que tenían esta característica en particular sí que estaban produciendo algo en el cerebro que hacía que la gente tuviese más ganas de comer, de volver a comer y de seguir comiendo y mayor necesidad de comer ese tipo de alimentos. Ok. Estudio de la semana pasada o antepasada, publicado la semana pasada o antepasada, estudio de noviembre de 2017. Un estudio en el que se hizo una revisión completa de todas las investigaciones en los últimos años que habían tratado este tema de la adicción a la comida, un poco para decidir existe finalmente o no existe y cuál es la bendita característica que hace que esto esté ocurriendo. En ese estudio, básicamente empiezan por decir, ok, el tratamiento normal, tradicional para la obesidad no sirve, ¿no? Ese tratamiento está basado en decirle a la gente que tiene que comer menos y hacer más ejercicio, que tiene que consumir menos calorías y gastar más calorías a través del ejercicio, bajar las porciones y moverse más para quemar más. No sirve. Ese tratamiento es completamente inefectivo, no sirve para nada. Por otro lado, un tratamiento que estuviese orientado a la adicción, el tratamiento para las personas que sufren adicción, ¿en qué consiste? Consiste en un enfoque comportamental, terapia comportamental, es decir, ayudar a que la persona aprenda a comportarse distinto frente a su adicción, frente a la droga. Incluye la abstinencia total de la droga, ¿sí? Una persona que necesita dejar de fumar, que necesita dejar de consumir drogas, que necesita dejar de beber, tiene que abstenerse del todo de la droga, incluye abstinencia, ¿ok? Mientras que en el caso del tratamiento normal para la obesidad, a la gente no le dicen deje de comer el alimento que le está produciendo la adicción, sino que le dicen coma menos, coma más poquito. Es como que agarramos un drogadito y le decimos, ok, no tienes problemas, solamente consume un poquito menos de cocaína, ¿ok? Un poquito menos y ya está. Entonces, bueno, este estudio retoma un poco esa disyuntiva y dice, oye, el tratamiento para una adicción sería completamente diferente. Y además tendríamos que tomar en cuenta el factor ambiental. Por aquello de la adicción, el factor ambiental es uno de los factores que aumenta la predisposición a un comportamiento adictivo, ¿sí? La disponibilidad de la droga, el uso y la exposición repetida a la droga, y en el caso de las drogas pensemos por ejemplo en el alcohol, ¿sí? Para ayudar a un alcohólico a manejar su adicción, porque es algo que realmente no se cura, la química cerebral ya está modificada y no se llega a curar. ¿Qué hacemos? Se le trata de retirar, se regulan las publicidades sobre el alcohol, cosa que sea un trabajo que se ha tratado de hacer, o sobre el cigarrillo, un trabajo que se trata de hacer a nivel gubernamental. Se regula la publicidad, se aumentan los impuestos a ese tipo de productos y se regulan también la exposición o la venta, ¿sí? Se regula la venta, qué tan disponibles están ciertas cosas. Entonces, ¿se podría hacer algo así con la comida y sería necesario hacer algo así con la comida? Se preguntaba este estudio. Y entonces, bueno, hicieron toda una revisión sobre los estudios que trabajan esta parte de la adicción a la comida y encontraron que existen circuitos neurológicos, circuitos cerebrales, que se activan de una forma idéntica con ciertos alimentos que con la droga, ¿okay? Es decir, que el mecanismo al final
es muy similar, si no, no necesariamente el mismo, no necesariamente los mismos neurotransmisores, no necesariamente las mismas vías neuronales, pero el funcionamiento es el mismo. Esto fue lo que encontraron estos investigadores, que el funcionamiento es el mismo. Entonces, las personas que son adictas a la comida van a reaccionar a la comida de una manera idéntica de lo que reacciona un drogadicto frente a su droga. ¿Okay? El comportamiento hacia la comida adictiva es exactamente equivalente al comportamiento que tiene un drogadicto hacia su droga, un alcohólico hacia el alcohol, un drogadicto hacia la cocaína, por ejemplo. Exactamente el mismo patrón de comportamiento, ¿sí? Que es este consumo que viene a ser automático y con pérdida de control. Se encontró que los estudios han mostrado que la forma o el mecanismo de funcionamiento es el mismo. O sea, una comida que es adictiva va a producir una subida brusca de insulina y de glucosa en la sangre y luego una bajada brusca, y ese mismo mecanismo ocurre con las otras drogas, no con la glucosa y la insulina, sino con otras sustancias, con otras hormonas y con otros neurotransmisores, pero igualito, una subida brusca y luego una bajada brusca, igualito con la comida que con la droga, y va a producir ciertas activaciones de patrones o de vías cerebrales, como les dije, exactamente igual que lo que le ocurre en su cerebro a un drogadicto. De manera que en este estudio de la semana antepasada, publicado hace poquísimo, se comprueba y básicamente se concluye que sí, que la adicción a la comida sí existe, que produce un comportamiento igual y que produce una respuesta bioquímica y neuroquímica igual a lo que produce en el caso de un adicto a una droga normal. Ahora, esto obviamente es grave, ¿sí? Porque hay muchísimas personas que están sufriendo de esta adicción a la comida, y como es algo que no se considera que exista y que se cree que no, que lo que pasa es que eres un glotón y lo que pasa es que tienes que comer menos y ya está, y cerrar el pico, pues no se toma en cuenta la complejidad del problema. Y sí existe la adicción a la comida. Ahora, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es la característica que tienen los alimentos que los hace adictivos? No son todos. Son solo algunos. ¿Quién adivina cuál es? ¿Cuál es la característica que hace que un alimento pueda llegar a ser adictivo para una persona que es vulnerable? Para una persona que tiene predisposición a desarrollar adicción. ¿Cuál es ese comportamiento? ¿Cuál es esa característica que ya se sabía desde el 2008 y seguramente desde antes ya se intuía cuál era? Ajá, a ver, voy leyendo a ver qué me dicen. Nana Silvana dice: pienso que principalmente para comenzar a dejar esta adicción debemos enfocarnos en algo para tener una motivación, ya que esto es un obstáculo mental muy difícil. Sería un pequeño paso que deberíamos dar, creo que dice más allí. En efecto, o sea, tiene que haber, sí, Silvana, tiene que haber una terapia completa, como la terapia para un adicto, ¿sí? Hay que quitar la droga. Tiene que haber una terapia comportamental, es decir, la persona tiene que aprender a desarrollar un comportamiento diferente, es decir, lo que nosotros llamamos el cambio de hábitos, ¿sí? Tiene que haber un cambio de hábitos y tiene que haber un manejo de las condiciones ambientales para disminuir la exposición a la droga. Entonces no se trata de comer menos y controlar las porciones y haz más ejercicio para quemar las calorías. No tiene nada que ver con eso. Tenemos que tratarlo como una adicción porque eso es lo que es y la ciencia ya lo demostró. Linda dice azúcar, Denise dice carbohidratos. Lo que pasa es que azúcar y carbohidratos son alimentos. Pero ¿cuáles son las características? ¿Cuál es la característica que tiene el azúcar o que tienen ciertos carbohidratos que desatan el comportamiento adictivo? Y lo mencionamos la semana pasada y lo mencionó hace rato María José, y es el índice glicémico. El índice glicémico.
La ciencia ha demostrado, y ya está comprobado, gracias a ese estudio de revisión que se publicó hace nada, que los alimentos que tienen alto índice glicémico son adictivos y pueden desatar adicción a la comida en las personas que tienen predisposición o que son vulnerables a desarrollar un comportamiento adictivo, que van a ser muchas personas. Y que, por supuesto, son todas las personas que sufren sobrepeso y obesidad, porque esa es la consecuencia. Obviamente, si yo me vuelvo adicto a la comida y yo empiezo a comer ciertos alimentos de una manera descontrolada y de una manera automática, y encima se me modifican mis hormonas y se me modifica mi neuroquímica cerebral, pues neuroquímica cerebral es redundante porque la neuro es de cerebro, pero bueno, no necesariamente es del cerebro, en fin, se modifica mi biología interna, obviamente voy a engordar, es normal, y tratar de comer menos y hacer más ejercicio no me va a funcionar. Entonces, este problema del sobrepeso y de la obesidad parte del hecho de que los alimentos de alto índice glicémico nos están volviendo adictos. ¿Sí? Y me histerizo un poco porque me da rabia que esto no se sepa. ¿Ok? Esto tiene que saberse más. La gente tiene que estar consciente de que están expuestos a una droga, a unos alimentos que son droga, que cada vez nos exponen más a ellos. Y como ya llevo 1000 horas hablando aquí, el tema del índice glicémico lo vamos a tratar la semana que viene, ¿ok? O sea, la semana pasada hablamos de cómo descubrir si teníamos hambre física o no. El hambre física está bien, está perfecta, no hay ningún problema con ella, pero ¿qué pasa cuando queremos comer todo el tiempo o cuando tenemos un desencadenador? Vemos el pote de Nutella, la galleta, los chips, ¿ok? La hamburguesa de comida rápida, etcétera, son todos alimentos que tienen alto índice glicémico. Alto índice glicémico. Esa es la característica. La semana que viene, entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a explicar qué es eso del índice glicémico, cómo saber qué alimentos tienen alto índice glicémico, cómo podemos nosotros manipular el índice glicémico de los alimentos que consumimos para que no nos desaten esta respuesta adictiva y así, poco a poco, poder curarnos de esa adicción o no caer nunca en ella y gracias a ello poder perder peso o mantenernos en nuestro peso saludable. ¿Okay? Y eso es de lo que vamos a hablar la semana que viene. Ya les había dicho que me iba a dar el sol y ya me está dando. Así que bueno, eso es lo que vamos a hablar la semana que viene. Mientras tanto, entonces para la semana que viene no se lo vayan a perder porque les voy a dar incluso una lista. Se las voy a preparar y les voy a dar una lista que se puedan descargar donde aparezcan todos los alimentos y ustedes puedan de allí ver cuáles les convienen más y cuáles les convienen menos y que puedan saber de qué manera lo pueden manipular este factor del índice glicémico, que es la característica que hace que los alimentos sean adictivos. Mientras tanto, quiero que vayan a una página que les acabé de hacer y que es una de las razones por las que llego un pelín tarde, porque vamos a hacer a partir de mañana el calendario de Adviento. El calendario de Adviento. Entonces, para ir a obtener su calendario de Adviento, tienen que ir a minuevadieta.com/calendario. ¿Qué es el calendario de Adviento? Les comenté en el grupo privado de suscriptores que tenemos, les comenté hace 2 días que lo íbamos a hacer y toda la gente se emocionó y se ilusionaron mucho, por eso lo estoy haciendo. Es una cosa que hacen aquí en Francia, yo vivo en Francia, no sé si en los otros países lo hacen, me decían que en España lo están comenzando a hacer, yo no sé si en otros lugares fuera de Europa se hace o no. Pero es una cuenta regresiva que se hace desde el 1 hasta el 24 de diciembre, ¿ok? Y cada día, normalmente los calendarios son como una cajita o tienes qué sé yo, un afiche, algo donde tienes cajitas o casillitas para los días desde el 1 hasta el 24 de diciembre. Y cada día se abre la casilla o se saca lo que está allí y es una sorpresa, es una frase, es algo. Entonces los venden y usualmente pueden tener juguetitos, pueden tener chocolates, la mayoría son de chocolates. Y pues bueno, se nos ocurrió hacer un calendario de Adviento que sea saludable. Sobre todo como lo vamos a hacer juntos y online y tal, no es como tal de comida, sino simplemente de muchas cosas mezcladas. Vamos a tener
alimentos saludables, vamos a tener de ejercicio, de buenas intenciones, de pensamientos positivos, de agradecimiento, etc. Entonces todo eso lo vamos a hacer a partir de mañana, que es 1 de diciembre, hasta el 24. Cada día yo les voy a ir diciendo lo que corresponde a la casillita del día. Hoy nos toca hacer tal cosa. ¿Sí? Es como una especie de reto, pero un reto para estar más felices, para estar mejor, para aumentar nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra buena onda, nuestra buena vibra, nuestra energía positiva, la mentalidad, la proactividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso va a ser en minuevadieta.com/calendario. ¿Okay? Y desde allí entonces van a tener acceso al grupo privado de Facebook y desde allí entonces a partir de mañana vamos a empezar a hacer como este reto, como les digo, una especie de reto conjunto con cada día una acción, ¿sí? Una acción simple para aumentar el bienestar, para aumentar la felicidad, para aumentar la salud. ¿Ok? Si les interesa hacer algo así, si se animan a hacerlo en conjunto, no importa si no lo siguen a diario, pero pueden ir a minuevadieta.com/calendario, allí ponen su correo electrónico para recibirlo y para poder recibir las instrucciones y para poder hacerlo en conjunto. Como les digo, es algo simpático, algo así tipo tranquilo que vamos a hacer en estos días y espero que les guste la idea. Y bueno, los que se animen vayan allí y lo hacemos juntos. Va a ser simpático, ¿ok? Para prepararnos así con mente positiva de aquí al 24. Y eso es lo que les quería comentar hoy. Creo que estuvo larguísimo, ya ni sé qué hora es, tarde. Siempre me tardo mucho. Pero bueno, espero que les haya gustado el Facebook Live de hoy. Si fue así, por favor, cuéntenme dejándome un like, uno así, le dan ahí clic o al corazoncito y estén pendientes para la semana que viene, para que no se pierdan el Facebook Live de la semana que viene, en donde vamos a hablar del índice glicémico de los alimentos, de cómo controlar los niveles de azúcar en la sangre, porque viene de allí, y de cómo saber básicamente qué alimentos deben evitar, porque son los que les van a desatar la adicción, y de qué manera pueden controlarlos sin necesidad de restringirse. ¿Okay? Ay, gracias por eso, y esos corazones tan bonitos. ¿Qué más? Bueno, nada, no tengo más nada que decirles, sino que los espero desde ya en minuevadieta.com/calendario, y cuando se apunten allí pues también van a recibir mis consejos semanales y todo lo demás. Así que bueno, hablé mucho hoy, nos vemos la semana que viene por acá mismo y nos vemos desde ya en minuevadieta.com/calendario y en el grupo privado de Facebook. Muchas gracias por estar allí, los quiero muchísimo. Cuídense de esas comidas adictivas feas que los hacen sentir tan mal, que nos hacen sentir tan mal, porque yo también fui adicta. Y les voy a enseñar cómo salirse de eso, así que ustedes no se preocupen de nada, pendientes del correo electrónico y pendientes por acá en facebook.com/minuevadieta. Un besote para ustedes. ¡Mua! Gracias por todos sus corazones tan hermosísimos. Yo los veo, ellos pasan por aquí, yo creo que ustedes también los ven, son preciosos. Nada, gracias, estoy ya hablando mucho bla bla. Nos vemos la semana que viene y nos encontramos ya en el grupo de Facebook privado. Así que aquí nos vemos. Un beso, ¡mua! Feliz final de jueves y feliz fin de semana para todos.